amigos, estoy acá para hablar del partido de anoche. Banfield y Boca jugaron por la Liga Argentina, la Copa de la Liga, el torneo de apertura, como verga se llame, no importa. Bueno, jugaron por el campeonato argentino y ganó Boca 1-0. Que gane Boca y todo el año es carnaval. ¿Qué decirle? Eso sí, felicidad plena porque ganó Boca, ganó el 14 de febrero, alegría total. Y, y bueno, Boca, para darles un poco un pantallazo de lo que fue, Boca salió a jugar con Marquezín en el arco. Los centrales fueron Di Lolo y Ayton Costa. Por cierto, partidazo Ayton Costa. Lateral derecho fue Advíncula y lateral izquierdo jugó Lautaro Blanco. Una vuelta hace un tiempo que no jugaba Blanco. Creo que en el amistoso contra Juventud de Brasil fue la última aparición de Blanco en un equipo de Gago, como titular al menos. En el medio jugaron Miramón, Rey Domenech, perdón, y Kevin Zenón. Ya saben lo que estoy pensando de Zenón últimamente. Sin comentarios. Y arriba el Changuito Ceballos junto a Milton Jiménez el 9 y Alan Velasco. El partido en sí no sé cómo explicar. Malo, pésimo. Más de lo mismo. Boca sigue sin ofrecer un juego vistoso. Tampoco puedo decir que ofrece un juego efectivo porque no llegamos al arco. No llegamos al arco. Vos agarrás, miras un resumen o ver el partido entero o mirar las estadísticas como para favorecerle o decir, no, pero Boca llegó, no, mira que Boca esto, mira que Boca lo otro. No. Una vez la pelota fue al arco del rival y ese fue el gol. Pero ya vamos a llegar al gol. Un partido súper aburrido, no. Como siempre, los partidos de Boca son difíciles de ver. Gago nuevamente de las suyas. Sigue sin encontrar un estilo de juego. No sé, la verdad que no sé exactamente qué busca. Si busca moviendo a los costados, busca cómo entrar o especula llegando con centros. La verdad que no sé qué busca el técnico. Y tampoco me venga, no quiero escuchar no, pero Obi Boca jugó con suplentes. No, suplentes las pelotas. Como les dije el otro día, si vieron al que llegó a ver mi video de Boca, por supuesto. Acá no hay titular, no hay suplente. Nadie sabe quién es titular. Sí, hago un pantallazo a los 11 que arrancaron hoy. A ver, Marquezín, sí, titular indiscutido. Voy a hacer un 1-1. Marquezín, titular indiscutido. Al fin tenemos un arquero que nos represente bien, porque si bien chiquito Romero en la Copa Libertadores 2023 nos dio varias alegrías, tampoco era que su rendimiento durante los 90 era el mejor, porque tuvo sus cagadas. Obviamente se las dejamos pasar porque, vamos, nos hizo pasar octavos, cuartos y semifinal de Copa Libertadores en la tanda de los penales, así que totalmente agradecido por ese logro. Me metió un gol de mierda. No tenía que haber pasado eso. No voy a más regrabar. Quería que sea 1-0, pero bueno. Sigamos. Lo que sí que Marquezín, sí, titular. Jugó Di Lolo, que es un recambio bueno, el autor del gol hoy. Es un buen recambio. Y como es un pibe de la casa, se le tiene más paciencia de lo normal. Se le tiene más paciencia que al resto. Y se nota que moja la camiseta, que sufre cuando pierde, que siente los colores, y eso es lo que uno busca. No es tampoco hija de mil demasiado. Es que deje todo, que se le note en la cara esa frustración, ese querer ganar, ese ímpetu, esas ganas. Y en él se notan, como la mayoría de los pibes, pero en él lo noto de manera especial, y más aún hoy, en un partido tan trabado, conseguir ese gol. Bueno, jugó Blanco, que ya les dije, Blanco no es de gusto del entrenador, prefiere jugar con Fabra. Ay, Dios mío, hoy por suerte no estuvo convocado. Prefiere jugar con Fabra y Sarachi, así que Blanco no es titular tampoco.
Ya vamos, sí, hasta ahora de 3 uno recién titular. A ver, Advíncula no se sabe tampoco porque está con un rendimiento bajísimo. Antes se le veía esas ganas y sí, quizás tenga las ganas, pero no se le da y está en un rendimiento muy bajo. Viene un año pésimo. Algo así como le pasó a Chiquito Romero, solo que Chiquito Romero faltó al respeto al hincha cuando quiso pegarle a aquellos hinchas que lo estaban criticando post partido, post clásico con River que perdimos en casa. Y bueno, luego tenemos Miramón, no es titular, Zenon tampoco es titular. Y que no lo sea, por favor, porque está jugando horrible, horrible está jugando. Ah, omití, cierto, perdón, Ayrton Costa. Señor titular, por favor. De los refuerzos, el mejor que llegó. Y por el que menos daba, por el que menos fe tenía, por el que menos daba un peso, como se dice. Me está cerrando la boca de a poquito. Y si bien tampoco es que salte a criticar a los cuatro vientos, pero la verdad que no esperaba. Y yo decía, ay, no podemos haber traído otro. No, me está cerrando la boca como se debe, jugando al fútbol, dejando todo, teniendo rendimientos buenos, pese a la expulsión de hoy, que ya voy a llegar también a esa expulsión, que esa expulsión no vino porque sí. Hay varios factores detrás de esa expulsión, no lo voy a justificar, claramente yo no que voy a preferir que termine en los 90 y no termine expulsado, pero bueno. Aitor Costa, luego tenemos a Rey Domenech, otro pibe de la casa que no es titular todavía. Ojalá que siga acumulando partidos. Se nota que tiene calidad, que tiene nivel y que no le tiembla el pulso a la hora de jugar el fútbol, a la hora de ponerse la camiseta de Boca. Hasta el momento está teniendo buenos rendimientos para ser un pibe que este año recién debutó. Está muy bien. No tengo muchas quejas contra Rey Domenech. Y también tenemos, quien otro arrancó, Miramón, ya hablé, el Changuito. ¿Qué decía Changuito? Ustedes ya saben, el Changuito no tiene buenas y malas. Sigue teniendo regularidad. Como ya dije antes, espero que siga teniendo ese ritmo de juego, ese ritmo de partido para que se siga soltando más y lleguen más goles y más jugadas de Changuito. Que el déficit que yo le recalco más puede hacer esto: rematar al arco. No le sale, no. O sea, no se le da, no hace una de más, hace una menos, pierde la pelota y quedan jugadas, como se dice, al pedo. No resuelve. Y yo necesito eso, que resuelva el Chango, porque tiene toda la capacidad y por eso es que se le exige, porque sabemos de su capacidad, sabemos lo que puede dar. Yo no le voy a exigir a otro jugador que resuelva, pero al Chango sí. Así que esperemos que resuelva eso. Y él sí es titular, por cierto. Con esta consigna que voy siguiendo, no me quiero ir de las ramas. El Chango sí se puede decir que es titular. Está Jiménez Milton, un gran número 9, ex Banfield. Lástima que no pudo cumplir ayer la ley del ex, pero Milton Jiménez es un gran número 9. Siempre que entra responde, le mete ganas. El año pasado ya en un Boca, no sé si más soporífero que este, no sabría decir, pero en un Boca igual de horrendo que este, Milton respondía siendo suplente, sin tanto ritmo. Convertía goles, que es lo que pedimos a un número 9, que convierta goles, no me importa cómo, si con la chota, con la rodilla, con la cabeza, que meta el gol, nada más. Y por último, Alan Velasco. Ya no quiero seguir criticando a Velasco. Vamos a pasar a otro jugador porque me voy a ir de las ramas. Bueno, y en síntesis el partido fue, como ya les dije, Banfield llegó más que nosotros, tuvo más remates al arco, 3 o 4 remates al arco, nosotros solo tuvimos uno. Si bien ellos eran locales, nosotros con un mix, pero igual nada justifica. Un Boca con esta jerarquía, con este plantel, debería ganarle fácil a este Banfield, porque este Banfield está a capa caída, viene de varias derrotas, está incluso peleando el descenso, así que no sé cómo explicarles, no justifica nada que Boca no haya podido sortear fácil, con todo respeto a Banfield, en carácter visitante lo que quieras, pero igual Boca tuvo que demostrar por lo menos algo, Gago, demostrame algo. No, sigo sin entender a qué quiere jugar Boca. No puede ser.
¿Cuánto más querés? ¿Querés otra pretemporada? ¿Querés más jugadores? Se te trajo centrales, se te trajo a Ander Herrera. Bueno, ahora no jugó, ¿verdad? Pero igual. Tenés a monstruos como Cavani. Tenés a un Changuito Ceballos que de a poquito está respondiendo. Tenés jugadores, viejo. Tenés jugadores, carajo. Y me seguí poniendo a los mismos de siempre, a los que sabés que nos dan. Hanson. Mamá, Hanson no puede jugar ni en la reserva, señores. No puede jugar ni en la reserva. No, acá el fútbol paraguayo, ni en Triqui no le quiero a Hanson, no. Ni a Trinidense no quiero que venga Hanson, que se deje joder, no. Justamente una jugada que él malogra, viene la expulsión de Ayrton Costa que... Ay, Dios mío, una cosa llevó a la otra, etcétera, pero Hanson no debe jugar más. No debe jugar más, no, un jugador nunca vi un jugador tan displicente, tan apático, tan frío, tan que no te contagia nada, vos no, ni siquiera se ve esas ganas. Ni siquiera se ve esas ganas cuando hay otro gol de Banfield. Ni siquiera veo esas ganas en él de querer demostrar, de querer, che, quiero ser titular, quiero tener más chances, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Es increíble. Y menos mal que llegó de una jugada de otro partido. De la única forma, creo que si no era de un tiro libre o penal, podía llegar al gol. Ese córner y el cabezazo del pibe Di Lolo. Que yo creo que fue un cabezazo muy raro también. Tipo que él no mira la pelota para cabecear. El tema es que se fue por su cabeza. Se fue al arco, entró. Gol, golazo. Todos los goles valen lo mismo, no me quejo. Yo feliz, sumamos de a 3. Ya ven mi expresión, felicidad plena al saber que Boca ganó, pero siendo realistas no podemos llegar a mucho más jugando a este nivel. Ojalá que este martes, boludo, no puedo meter, este martes se nos dé y podamos ganar en Perú. Jugamos contra Alianza Lima a las 9:30. Lastimosamente Nacional de Paraguay no hizo lo suyo, si no ya iba a tener la chance de poder verlo acá a vivo en Asunción. Una pena. En síntesis, Boca ganó el partido 1-0 con ese cabezazo de Lilolo aislado. Luego Hanson más logra una oportunidad, se lo expulsa a Ayrton Costa tras esa jugada y sufrimos una última antes del fin del cotejo, que Marquezín, como ya le dije antes, Marquezín titular hoy y siempre. Señor arquero, por fin tenemos un arquerazo en nuestras filas, sin desmerecer a Bray, que recién está iniciando, que tiene que seguir, tiene que agarrar ritmo, coger rodaje. Ojalá Bray sea mejor que Marquezín algún día, pero estoy muy feliz con Agustín Marquezín. Tapó la pelota del partido, la tuvo en sus manos, y esto es cuando el arquero te gana los 3 puntos, porque no es solo meter la pelota y ya, es mantener el arco en cero, y Marquezín te da esa seguridad. Y puede equivocarse el día de mañana, pero él me da esa seguridad, esa confianza. Me siento respaldado y protegido con él en el arco. Ojalá que sigamos en esa racha, que siga el arco en cero, que Marquezín siga respondiendo, y que no sea como este Boca que están viendo acá a modo ejemplo de gameplay, perdón, el 4-0, que no sea así. Y bueno, dejar esto acá, feliz por el triunfo, a no dormirse en los laureles, a no dormirse, que este martes tenemos una tarea difícil en Lima. Eso nomás ya nos falta, que nos elimine Vaya Alianza, por favor, que no pase eso, porque de eso sí yo pude haber sobrevivido a muchas cosas futbolísticas, digo, pero a una eliminación de Alianza creo que no voy a sobrevivir. No podré. Y nada, gracias para el que vio o va a ver esto, y un saludo. Aguante Boquita toda la vida.